Miguel, ¿las monedas te las vamos a dar a vos o te vamos a ir a manguear? Estate atento. Bueno, Miguel Giudicati para tratar un temón. Sí, hay mil aristas abiertas. Vamos a tratar de ordenarnos, de despejar algunas preguntas y también de saber cuáles son los interrogantes de aquí en adelante. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, Pablo, acá te saluda. Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Me parece que todas las moneditas se las vamos a dar al fondo. Es verdad. Sí, sí, sí. Vayamos juntando. Y ni siquiera hay que juntarla, te la van a sacar del bolsillo directamente. Sí, a ver, en principio, lo que se anuncia como una buena noticia, que si se quiere, para el equilibrio de las cuentas macro y del frente externo de la economía argentina, en la visión del gobierno es algo positivo. En general, para el resto de la ciudadanía, y con excepción de aquellos que puedan hacer algún negocio financiero en esta cuestión de las bandas de tipo de cambio, en Ujú. general para el resto de la ciudadanía, para la mayor parte de los trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, trabajadores informales y demás, las noticias son muy malas, Claro. muy malas. Muy mala, Y y estoy pensando cuando nombrás aquel reducido grupo. Bueno, la semana cerró con 400 millones de dólares vendidos y hoy me sí, imagino que hay mucha gente que está ganando guita con eso. sí, y además, Pablo, vos pensás que la propuesta que en teoría había llevado el gobierno al fondo era una banda o un tipo de cambio de alrededor de 1.200, 1.250. El staff ejecutivo del fondo no aceptó esa propuesta y Ujú. quedaron en una banda de 1.000 a 1.400, que en rigor de verdad, entiendo que cuando empieza a abrir la plaza cambiaria hoy a las 10 de la mañana, ya se va a estar operando en el entorno de 1.400 para arriba. Ujú. Porque esto es así, no es que el techo es el que te fija el límite, sino que ese techo lo que te hace es fijarte el piso y ahí empiezan las ganancias especulativas. Y Pablo, no es menor porque pareciera que el dato pasó así como si nada, el 3,7 de inflación de marzo, prepárate para el que venga en abril. Claro. Ujú. Bueno, porque ahí lo que empieza a reflejar el 3,7 tiene que ver ya directamente con una tendencia, decís vos, Miguel. Sí, una tendencia y además todos estos ruidos de tipo de cambio y de no cierre de acuerdo y de especulación que hubo en las semanas previas a este anuncio del viernes, ya los productores remarcaron con esa expectativa, esa remarcación de los productores se pasa a los mayoristas que remarcan con esa expectativa y esa remarcación de los mayoristas pasa a los minoristas que Ujú. remarcaron con esa expectativa. Así que muy probablemente el número que se conozca ya por mitad de mayo, la segunda semana de mayo con respecto a abril, va a estar por arriba de 3,7. Y en teoría, uno de los caballitos de batalla que mantuvo el gobierno a través de la política de ajuste fiscal, de moneda dura, de no emitir y demás, y de todo tipo de ajuste en todas las prestaciones que daba el gobierno para mantener a rajatabla el índice de inflación, se termina diluyendo entre las manos. Ujú. Vos sabés que pegado a eso me pregunto si este paquete finalmente de 20 lucas, vamos a Sí. ponerle como para ponerle un número, estos 20.000 millones de dólares de nueva deuda, ¿a cambio de qué? Bueno, a la inflación futura hay que sumarle porque ya se está hablando de un pedido o de varios de los pedidos del Fondo Monetario Internacional y uno de ellos tiene que ver con el subsidio a las tarifas. Ahí tenés ya cosas que venía sosteniendo el fondo en anteriores informes, no solo en esta última negociación en la que había que endurecer la política de subsidios, por un lado, sí, obviamente que las tarifas sí reflejen un costo aún mayor, no solo para las empresas, sino especialmente para los usuarios finales. Seguramente tendrás algún pedido de reforma previsional y jubilatoria más intensa o más dura de la que existe en la actualidad o la que tenía prevista el gobierno en la actualidad, porque eso es reducir gasto y va en la misma línea que reducir los subsidios. Seguramente tengas algún pedido de reforma laboral que Ujú. tenga que ver con flexibilización y la cuestión de la incorporación de los trabajadores con reglas mucho más flexibles y seguramente vas a tener algún pedido de esta cuestión de no quemar las reservas para sostener tipo de cambio. Por lo tanto, esa banda de 1.400 seguramente, como decíamos recién, no va a ser el techo, sino que va a ser el piso. Y Ujú. en general todas esas noticias, como decíamos recién, son malas para el mayor
la mayoría de los argentinos. Escuché el fin de semana al economista Alfredo Zayat destacar una situación inédita, que el Fondo Monetario con este préstamo se transforma por primera vez en la historia como el principal acreedor de la Argentina. O sea, el 20% de toda la deuda que tiene Argentina, tanto privada como con organismos, va a quedar en manos del Fondo Monetario Internacional, lo que lo pone como prácticamente rector de qué decisiones tenés que ir tomando para pagarle a todos. Sí, básicamente, ahí Pablo, dos cosas. Uno, Argentina tiene en el fondo el principal acreedor. Dos, por lo tanto el fondo ahora te va a determinar cuál es, ahora te va a determinar con más contundencia, no es que no lo hacía antes, te va a determinar con más contundencia y si se quiere con potestad y autoridad, claro, porque es tu principal acreedor, tu política monetaria, cambiaria, fiscal, de subsidios y demás, te va a determinar que Argentina es, en la historia, el país que más dinero le debe al fondo, y en general todas esas suelen ser lineamientos que condicionan no solo tu política económica, sino todo aquel atisbo de potencialidad de desarrollo socioproductivo, socioeducativo, sociocultural y demás. O sea, de aquí en adelante, esta muy buena noticia que vendió los funcionarios de gobierno el viernes, para el resto de la ciudadanía es un corsé de acero que te va a limitar absolutamente en todas estas áreas, no solo de política económica, sino de política socioproductiva, socioeducativa, socioambiental y demás. El fondo lo que quiere en el fondo, siempre, sí, Pablo, es cobrar su deuda. Bueno, te iba a decir eso, al quedar con enorme cantidad del porcentaje de la deuda, queda también con el privilegio, como muchas veces dijiste también, de el primero que cobra soy yo, en definitiva. Y la pregunta que se abre también es qué van a hacer los inversores privados con este panorama. Porque bueno, si... en teoría, Pablo, te acordás que siempre decíamos en salidas previas, ¿no? Está la cuestión del RIGI, ahí dando vueltas así como proyectos o planes de inversión de alrededor de 50.000 millones de dólares. Algún funcionario se animó a decir 100.000 millones de dólares. Muchos decían, bueno, no terminan de llegar porque está el cepo. Bueno, perfecto, el cepo en teoría, por lo menos el cepo para las personas, hay que ver la letra chica para las empresas, se levantó el día viernes. En teoría, si la Argentina crece al ritmo que crece, como dice el Ministerio del Presidente, si ya no hay más cepo, si ya ahora el mundo vuelve a confiar en Argentina porque tiene el respaldo del Fondo Monetario, esas inversiones deberían llover, pero a borbotones. Hay que esperar el transcurso de abril, de mayo, de junio, para ver si efectivamente los capitalistas, que en general suelen tener un pulso un poquito más aceitado de la realidad, invierten en la economía argentina como se preveía en esos planes o anuncios de inversión. Bueno, y el gobierno también confía mucho en lo inmediato, en la cosecha, digamos, en los granos, en la exportación de granos, pero también algunos están advirtiendo de que si vos tenés un dólar desbandado de alguna manera, con el correr de los días, tampoco quien tiene los granos en su silo bolsa tiene demasiado apuro para sacárselos de encima, ¿no? Mira, ahí Pablo, los muchachos de la mesa de enlace y de los sectores agroproductores que tienen la capacidad, porque no todos la tienen, para tener la infraestructura de los silos bolsas, tener asegurados sus granos, poder esperar, habrán dicho, mira, si hace un mes atrás o 15 días atrás estábamos peleando por un tipo de cambio que pase de 1.000, 1.100 a 1.250, a 1.300, 1.400. Y ahora nos dicen que la banda va a llegar, banda que es el techo, pero va a ser el piso es 1.400. Bueno, esperemos un poquito más porque tal vez después es 1.500, 1.600, 1.700. Y quienes tienen la capacidad de guardar pueden esperar tranquilamente. Y no es que les simpatice más o menos este gobierno o el anterior o el siguiente. Hacen negocio y los negocios son negocios. Los muchachos del agro saben hacer muy buenos negocios. Bueno, veo en concreto que la mayoría no son buenas noticias, que esto está todo por reacomodarse también, que quedan un montón de interrogantes, Miguel. Lo único que te voy a pedir es en qué ponemos la mirada después de las 10 de la mañana. Bueno, después de las 10 de la mañana, riesgo país, variable, que la semana llegó hasta 1.000 puntos pasada y bueno, después bajó y se reacomodó alrededor de 900.
riesgo país, porque eso te encarece, ¿no?, más el financiamiento que conseguiste por la tasa que tenés que pagar. La mirada especialmente en tipo de cambio, sí, cómo se van a mover las variables en principio el tipo de cambio oficial, porque ya no hay más cepo, no debería haber paralelo, pero quiero verlo en la práctica. En principio para las personas, no decimos que para las empresas todavía no está clara la letra chica. Claro. Lo que hay que ver es si efectivamente ya esta misma semana, a partir de las 10 de hoy, esos movimientos en el tipo de cambio ya se empiezan a ver registrados en precios mayoristas, precios minoristas, boca de expendio del consumidor final y demás, porque eso se va a empezar a sentir. Yo no creo que ningún comerciante o productor argentino se quede demasiado estático si el tipo de cambio se empieza a mover. ¿La alfombra azul es para el hombre del tesoro de Estados Unidos hoy? La alfombra azul me parece que debería ser para todos aquellos argentinas que a partir del viernes pasado y a partir de hoy van a tener que empezar a tener consecuencias, me parece, un poco más complejas en su ingreso de bolsillo, me parece. Te mando un abrazo y la seguimos